Bienvenido nuevamente a su programa a través de la Biblia. Viendo el Evangelio de Mateo, hemos estado ya los 3 primeros capítulos, hemos estado ahí tratando, ha sido muy hermoso descubrir la identidad de Jesús, por ejemplo, a través de lo que el Padre mismo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hoy estamos entrando al capítulo 4, un capítulo también muy complejo, difícil, que habla acerca de la tentación de Jesús y el comienzo de su ministerio. Así que imagínense, vamos adelante entonces en este fascinante capítulo 4 de este libro bíblico de Mateo. Vamos a leer allí en la Biblia el capítulo 4 entonces, versículo 1, dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no trompieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué maravilloso enfrentamiento, aleluya, enfrentamiento de palabra, de la palabra de Dios usada ahí, tanto por el enemigo como también por el Señor Jesucristo. Pero lo maravilloso que vemos aquí es que los ángeles venían y le servían, como dándole la victoria al Señor. Pero también este capítulo habla acerca de Jesús y el principio de su ministerio. Así que vamos a leer en el versículo 12, allí habla acerca de esto. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén y amén. Oh, qué tremendo, ¿no? Comienza el capítulo 4 con ahí el enemigo tentando al Señor Jesucristo. Usted se puede imaginar, el capítulo 4 de Mateo nos lleva ahí al desierto, donde Jesús ayuna durante 40 días, 40 noches, y durante ese tiempo Satanás lo tenta en 3 ocasiones. Satanás lo prueba, digamos, mejor lo probó en 3 ocasiones. Ya como la palabra del Señor lo decía ahí en Mateo 4, versículo 1 al 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús allí al desierto para ser tentado por el diablo, dice la palabra. ¿Tentado en qué? Si el Señor no tenía pecado, ¿no? Quizás se necesitaba que Él en ese momento comenzara el ministerio y venciera al enemigo con la propia palabra. Era necesario que el Señor allí pusiera al enemigo ahí bajo sus pies, como tenía que estar a través de la palabra, porque el Señor usó la palabra para que el enemigo fuera vencido, ¿no? Él pudo vencer toda tentación por la palabra de Dios, porque el Señor decía, no solo de pan vivirá el hombre, teniendo hambre 40 días, 40 noches, no alimentándose, él tenía hambre. Y entonces en esa área el enemigo lo quiso tentar, pero el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Fue una victoria contundente, fue una victoria grande, especial, que nos tiene que servir también a nosotros. Esta información nos tiene que ayudar a desarrollarnos, a crecer, a llegar a la estatura de Cristo. Amén. Así que si el Espíritu Santo puede estar tratando con nosotros para que nosotros también podamos vencer no solamente las circunstancias que se nos pueden presentar, sino que podamos nosotros vencer al enemigo también y ponerlo bajo también nuestros pies y declarar la victoria que el Señor ya nos ha dado. Gloria a Dios. Entonces, después de 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre el Señor. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Mira, habíamos leído en el capítulo 3 que el Señor mismo, el Padre, le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y viene ahora el tentador y le dice, ¿acaso eres hijo de Dios? ¿Qué le parece? Y entonces le agrega, y que estas piedras se conviertan en pan. Le está diciendo, oye, tú puedes hacer que esas piedras se conviertan en pan, hazlo. ¿Te das cuenta que no era solamente tentación, sino que el enemigo quería ver si el Señor podía tomar esa autoridad que tenía, porque el Señor podía convertir esas piedras en pan. Él lo podía hacer. Pero ¿por qué él iba a obedecer a lo que el tentador dijera? A lo que Satanás dijera. ¿Por qué le iba a obedecer? Por eso le dice, no, tú tienes que obedecer al Señor. Tú tienes que obedecer al Señor de señores. Tú tienes que ponerte en la posición que te corresponde bajo mis pies. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Yo no necesito hacer panes, porque tú lo dices. Por eso que él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hacía poco tiempo que había salido de la boca de Dios que él era su Hijo amado en quien tenía complacencia. ¿O no, hermanos? Gloria a Dios, qué maravilla, estamos entendiendo la palabra, ¿no? Pero después de la primera tentación, Satanás llevó a Jesús a un pináculo del templo y le dijo,
lánzate desde aquí. Imagínense, o sea, no conforme con decirle que hiciera pan, ahora le dice que se suicide, lánzate de aquí. Y comenzó citando la Escritura, porque estaba escrito en la Escritura. Entonces el enemigo intentó tentar al Señor con esa palabra, tírate. Y Jesús respondió con la palabra nuevamente, y lo que él dijo, lo vamos a leer ahí en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 7, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Mire, varias veces le ha dicho: si eres hijo de Dios, así, ¿acaso eres hijo de Dios? Terminó diciéndole: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Era una tentación, hermano. Era una tentación. Pero el Señor Jesús tenía claro que no podía aceptar a lo que el tentador quisiera hacer con él. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a creerle al enemigo por probar nada. No necesitamos probar nada. Sabemos que somos hijos de Dios. Jesús sabía que era hijo de Dios. Así que no tenemos que probarle nada al enemigo. Pero viene una tercera tentación, porque el enemigo no quedó tranquilo. Y en la tercera tentación, Satanás llevó a Jesús a un monte alto, le ofreció todos los reinos del mundo si lo adoraba. Esa era la verdadera intención del enemigo. Y Jesús respondió nuevamente con la palabra de Dios. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que vemos, hermanos, que el Señor resistió, logró pasar la prueba, ganó una gran victoria allí. Dice ahí: Jesús resistió todas las tentaciones. Y aunque el enemigo utilizó la Escritura, el Señor mostró que Él era la palabra viva. Él es la palabra viva, hermano. Él es la palabra viva. Él es la palabra. Amén. Y el enemigo no podía tomarlo por ningún lado, porque Él es la palabra viviente, hermano. Gloria a Dios. Así que este episodio nos enseña la importancia de poder confiar en esa palabra que es Jesucristo mismo. Confiemos en la palabra, lo que Él nos ha dicho es palabra de Dios, y podemos resistir la tentación. Podemos resistir al tentador. Amén. Porque escrito está, aleluya, porque escrito está, podemos decir, de que el Señor tiene todo control, aleluya, amén. Y también podemos ver que después de toda esta tentación comenzó el ministerio de Jesús, aleluya. Después de todo esto comenzó el ministerio público del Señor en Galilea, proclamando el arrepentimiento y el reino de los cielos. Comenzó a reclutar a los primeros discípulos, a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Amén. Vemos cómo Jesús comienza a enseñar, vemos cómo Jesús comienza a sanar. Iba por las sinagogas sanando a los enfermos, proclamó el evangelio y el reino de Dios. Amén. Su ministerio comenzó a atraer multitudes y la fama de sus milagros se extendió por toda Galilea, hermanos, por toda la sinagoga. Tenían que decir: hay algo diferente en Él, hay algo diferente. Él viene de la casa de David, Él tiene una promesa. ¿Será acaso el Mesías? Es lo que se preguntaban. Esa era la discusión día tras día de los judíos. ¿Será acaso el Mesías? Nosotros también a veces podemos estar allí. ¿Será acaso el Señor? ¿Será acaso el Salvador? ¿Será acaso aquel que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados?
Quiero decirte que sí, Él es el Mesías. Jesucristo es el Señor. Y solamente en Él hay vida eterna. Porque no hay otro camino, hermanos. No hay otro camino en el cual ser salvo. Así dice la palabra. Y lo creemos. Así que quiero dejarte con este pensamiento. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida sino la de Cristo. Y así estamos llegando, una vez más, el tiempo ha pasado muy rápido, al fin de nuestro programa de hoy. Así que seguimos explorando el libro de Mateo y usted sigue allí estudiando en su casa para que la próxima vez toquemos un nuevo capítulo. Amén. Dios les bendiga y que Dios esté con ustedes.